Brenda, ¿me la podés contar la historia sin leer la Biblia con todos los detalles que te acordé? ¿Todos los detalles? Con todos los detalles, si querés, léemela como si estuviese acá sin leer. Ya, Felipe estaba en una ciudad y Dios le habló a él para que fuera por Buen un camino punto. específico para ir a otro lado. Maravilloso. Mientras estaba caminando por este lado que Dios le dijo para ir, se encontró con el eunuco. Y el eunuco estaba caminando en su carro y estaba leyendo Isaías. Y cuando escuchó lo que estaba leyendo, que era este pasaje de la oveja, Felipe le preguntó si entendía lo que estaba leyendo. Y él dijo que no, porque cómo podría entender si nadie lo había explicado. Y pidió que Felipe subiera con él y así continuó leyendo y preguntó a él si el profeta que Isaías estaba hablando de sí mismo o estaba hablando de otro. Y así Felipe le habló de las buenas nuevas de Jesucristo. Cuando habló de esto, pasaron por un río y el eunuco le preguntó qué faltaba para que se bautizara ahí. Y él dijo que si tenía fe, que se lo creía, nada le impediría de ser bautizado. Entonces, él dijo que creía que Jesús era el Hijo de Dios y bajaron las aguas, fue bautizado y así cuando salieron de la agua, Felipe fue arrebatado para otro lado. Oye, lo digo literalmente toda la historia, maravilloso. Gracias, muchas gracias. Ahora leyéndola otra vez, todos los que la tengan ahí viéndola, quiero hacerle dos preguntas. Tenemos un Dios trino y en esta historia este Dios trino se muestra en dos partes. ¿Alguien lo puede ver eso? A ver. En principio cuando habla... No. Está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Cuántos de los tres vemos en esta historia interactuando? Los tres. ¿Los tres? A ver, mostrámelo. ¿El primero dónde está? El primero es cuando Dios le habla a Felipe. El ángel. Ya, belleza, 26, claro, Jesús. ¿Quién más? El segundo es cuando Felipe le cuenta Al etíope. Ya. El etíope de Jesucristo. Ya, buen punto, Jesucristo. Ya, ¿qué más? También, o sea, que ves que dice que el Espíritu lo arrebata. Exactamente. Pues Nango, hasta ahí estamos ok. Belleza, primer punto. Ahora, ¿qué podemos ver o cómo podemos ver o qué interactúa o qué está haciendo Dios en esta parte? ¿Qué hace Dios en esta parte? O el Espíritu Santo o Jesús en uno. ¿Qué está haciendo? ¿Cómo se muestra en esta historia? Pero una más le faltó ahí, que es cuando el Espíritu Santo le dice a Felipe que se acerque. Exactamente. Entonces... Que ese es el Espíritu Santo, ¿no? Pero claro. es súper claro. Más claro que el agua. Por si alguien te dice, yo no creo en el Espíritu Santo. O sea, le habló. Exactamente, los tres, ¿no? Ahora, dijiste un punto muy importante. ¿Qué estaba haciendo el Espíritu Santo? ¿Qué hizo con Felipe? Conduciendo a Felipe para que hable de Jesucristo Maravilloso. y tener salvación en la vida del etíope. Primer punto, Dios guía, ¿no? Dios guía a lo de él. ¿Qué más? ¿Qué otra interacción vemos de Dios? ¿Qué hace Dios en esta historia? ¿Qué más? ¿Quién toma la iniciativa en esta historia? ¿El ángel de Jehová o Felipe? El ángel, ¿no? Entonces Dios siempre tiene la primera parte, ¿no? Él siempre se acerca, Él da el primer paso. ¿Hasta ahí belleza? Dice, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué ven? Pregunto, ¿será que Dios conocía el corazón del etíope? Sí. ¿Sí? ¿Será que Dios conocía eso? ¿Qué dicen ustedes? Sí, por eso envió a Felipe hasta ahí. ¿Será que Dios por uno va a enviar a su discípulo? Sí. Y envía a él por un desierto, ¿no ves? En principio va el camino de Jerusalén a Gaza por el desierto. Belleza, buen punto, excelente. Esto lo vamos a hacer entre toditos. ¿Qué más? Me gusta el 27 porque Felipe lo que demuestra es obediencia, porque dice, él emprendió su Belleza. viaje. Belleza, no hemos llegado al personaje, pero buen punto. Ahorita estamos viendo primeramente de Dios, pero ahorita vamos, tenerlo guardado que lo vamos a hacer. ¿Qué más vemos de Dios? Dios en esta historia. ¿Qué te llama la atención de Dios, del Espíritu Santo, de Jesucristo? Después el Espíritu Santo agarra a Felipe y le lleva a otro lado. Para continuar predicando. ¿Y cómo lo lleva? La regata dice. ¿Será que si Dios te envía, Él también va a saber cómo llevarte? ¿Mm?
si Él te envía, ¿será que Él va a saber cómo llevarte? Sea dándote un pasaje de avión, sea trayendo el dinero para que alguien te lo pague, Sí. sea caminando, sea que de repente Él manda y Él lleva, Él invita, Él manda. ¿Belleza está ahí? Ahora, Dios, ¿será que usa todo para poder llegar a este eunuco? ¿Sí? Dios usó el agua, usó la Biblia, usó todo para poder darle una enseñanza al eunuco, ¿no? Estaba como todo en su lugar. Ya estaba como todo en su lugar. ¿Será que Dios ordena todo? ¿Sí? Sí. Belleza. Maravilloso, muy buen punto. Primero, antes que nada, lo que Dios está haciendo. Ahora, ¿qué personajes vemos en esta historia? Entra ahí, como dije, ¿no? Está el eunuco, alguien, Felipe, ¿quién más? Felipe, el ángel, el eunuco. No, el ángel ya hablamos y Dios. Ahorita solo de personajes. ¿Quiénes vemos? El eunuco, Felipe, ya. El agua. Pregunto, ¿alguien sabe qué es un eunuco? Me da mucha risa. En Ya. ese sentido, Él estaba en cargo, estaba a cargo de una reina, ¿no? Ya, principalmente, antes de que se vayan a esa otra parte, primeramente, No, porque eso, era para una estar en persona. su posición necesitaba Exactamente. tener un estado físico adecuado. Exactamente. Ya. En palabras lindas. Puro cardio, dice. de princesas y de reinas, ¿Eran eunucos? se Ya. les volaban los egos para que puedan. No necesariamente. No era necesario, claro, no era necesario, había algunos que tenían ese don, digamos, y podían estar. Pero antes de todo eso, eunuco era alguien que estaba a cargo de tesoros y de cosas importantes. Muy buen punto. Más Ese que es un- importante, creo que era un hombre que tenía responsabilidades y Ya. era confiable. Exacto, era un hombre que tenía responsabilidades y era confiable. Muy buen punto. ¿Qué más vemos de ese etíope? Era pesado el pana. Era pesado. Ahora, Etiopía, ¿qué tiene que ver con Jerusalén? ¿Por qué el etíope estaba yendo a Jerusalén? Fue a adorar. Ya, a adorar. Muy buen punto. Entonces, ¿será que el etíope conocía a Dios? Fue a adorar. Había escuchado Probablemente. de él. Había escuchado, estaba empezando, quizás le llamaba la atención. Tenía curiosidad. Tenía Tenía curiosidad, sed, diría yo. tenía sed, ¿no? ¿Qué? Reconocía a Dios como el único Dios. Exacto, reconocía a Dios como el único Dios porque Etiopía era un lugar pagano y él había conocido al Señor, entonces se fue a alabar y a agradar a Dios ahí a Jerusalén. Belleza. ¿Qué más vemos del etíope? ¿Por qué? Era negro, dice, no sé, me imagino, porque son así. ¿Qué más del etíope? Moreno. Hago una pregunta. ¿Por qué el etíope estaba yendo a Jerusalén, dijimos, para adorar y para todo? Pero ¿será que él lo hacía eso por obediencia? ¿O por mandato? Porque lo habían mandado. ¿O él estaba yendo porque quería obedecer a Dios? Porque él quería adorar. Ya, quería adorar. Muy bien. Entonces era obediente, ¿no? Bien. Pero él. De hecho, un detalle importante que no se lo toman en cuenta, tenía un papiro, o sea, Claro. el libro de Isaías. Estaba leyendo su Biblia. Claro, y eso es Maravilloso, algo que ni siquiera los maravilloso. mismos judíos lo tenían porque ellos lo hacían en la sinagoga. Qué belleza, belleza. ¿Qué más? Otro punto, aprovechando de que decía Fabri, hay un puntito pequeño que también se olvida. ¿Cómo se fue después del bautismo el etíope? ¿Qué cosa? Feliz. Entonces él era feliz cuando obedecía al Señor, ¿no? Maravilloso. ¿Qué vemos de Felipe? ¿Qué rasgo vemos de Felipe? ¿Cómo era Felipe? Obediente, ¿qué más? Conocía a Dios. Conocía a Dios, ¿qué Sabía más? escuchar su voz. Antonio, tranquilo, hermano. Tranquilo. Ya pasó por 100, tranquilo. Sabía distinguir la voz de Dios. Sabía distinguir la voz de Dios, maravilloso. Porque cuando estábamos, me acuerdo el domingo en la prédica, Ya. o sea, obviamente vos puedes decir, sí, todo es del Señor, digamos, ¿no? Pero el Espíritu Santo te revela si es de Dios o no, digamos. Amén. Entonces Felipe tenía ese don del Espíritu Santo. Belleza, Distinguía la voz de Dios. Pero qué maravilloso. ¿Qué más de Felipe? ¿Qué vemos de Felipe? ¿Será que Felipe estaba rápido para obedecer al Señor? ¿O dice la Biblia que escuchó y dijo, un ratito, lo que pasa es que tengo que estudiar, tengo que ponerme en la universidad? ¿O cómo fue la respuesta de Felipe? ¿Qué dice la Biblia? Me uno.
Al instante, dice la Biblia. Buenísimo, maravilloso. ¿Qué más vemos en Felipe? ¿Será que Felipe se dejaba usar por Dios? ¿Qué opinan? Sí. ¿Se dejaba usar? Sí. ¿Qué Estaba opinan? dispuesto. ¿Estaba dispuesto? ¿Qué más? ¿Qué más? Ahora, a la luz de la historia que estamos leyendo, ¿ustedes logran identificar algún pecado que haya pasado en esta historia? ¿Algún pecado que esté por ahí? A la luz de la historia. ¿Será que es un pecado no haberle obedecido a Dios en el llamado que le había hecho Dios a Felipe? Sí. ¿Sí? ¿Habría sido un pecado eso? Sí, ¿no? Podría haber sido pecado no hacer eso, ¿no? ¿Qué más o menos ven ustedes? ¿Será que si no se hubiese bautizado el etíope, ¿será que hubiese pecado? ¿No? El que ¿Qué hubiera opinan? eso de decir que ha sido Felipe, Sí, como sí sería. Jonás, Sí. Exacto. Porque la Biblia es un mandato, bautizarse. Y Felipe, el etíope lo entiende. Entonces, si el etíope ya ha dicho, ¿sabes qué? Es que todavía, digamos, ¿hubiese sido desobediencia? ¿Qué opinan ustedes? A la luz de la historia, digamos. Para mí hubiera sido un cargo de responsabilidad de Ya. Felipe, no del eunuco. Ya, un cargo de- Porque Felipe, haciendo paralelismo, Ya. sería igual que Jonás, digamos, ¿no? Ah, ¿no? Tenés que ir a predicar allá, tenés que... Y él decía no, digamos, o sea, no, y se la esquivaba y todo. Ya. Pero Felipe, en contraparte, fue e hizo lo que tenía que hacer. Y punto. Si el otro se bautizaba o no, Felipe No, hizo lo porque todo Ya. lo ordenó Dios para que sea así. Ah, ya, maravilloso. No, y aparte hay un detalle en la historia. A ver. La Biblia no te describe y Felipe le dijo, o sea, tú no tienes que bautizarte, si no vas a pecar. ¿No? Exactamente. El Señor puso la iniciativa. Maravilloso. El eunuco, brother, es el que la preguntó. El que- ¿Y qué impide de que yo me bautice? Maravilloso. Yo, imaginándome, yo pienso que Felipe, él se ha debido a así tipo Sorprende. así como, brother, vamos aquí, en agua. Ahora, usando eso, belleza lo que usted acaba de decir, no le habló, él conoció al Señor y naturalmente le salió, oye, tengo que bautizarme, ¿no? Usando ese mismo ejemplo, entonces, ¿es importante para el Señor el bautizo? Sí. ¿Es un mandato del Señor para el bautizo? Sí. ¿Qué dice? Mateo capítulo 28, Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 3, dale, hermano. Porque, mira, creo que puede ser que el etíope solo habló que impide que yo sea bautizado Ajá. porque Felipe lo enseñara sobre esto. Belleza, la Biblia no dice, pero puede ser que Porque haya el pasado. mandato, no, porque el mandato de Jesús era Ir y vaya, Claro. vaya, y la manera de evangelizar sería enseñando todo lo que Recordando enseñando todo. y bautizando en nombre del Padre. y del Espíritu Santo. Maravilloso. Incluso Hechos 2, capítulo 3, 2 y 3 dicen que era una obligación, ¿no? Le decía, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, tienen que creerse, a repetir y bautizarse. ¿Qué más? En mi punto de vista, como no hay registro del bautismo antes que Jesús apareciera aquí, entonces el eunuco nunca tenía como saber Ya, del excelente bautismo punto. antes que Felipe le hablara. Excelente Entonces, si al punto. final el eunuco decidió no bautizarse, no sería culpa de Felipe, porque él sí le habló hasta el punto que se preguntó de esto. Maravilloso. Pero si no, el punto de eunuco querer bautizarse o no saber de la información. Qué Si fuera maravilloso Felipe que no punto. hubiera le contado de esto, sería culpa de Felipe. Claro. A partir del momento que le cuenta todo, sería culpa del eunuco. Maravilloso punto, uno de los mejores que he escuchado. Claro, no hay un índice donde se haya podido leer el bautizo, pero dice la Biblia que él le habló del Evangelio, ¿no? Sí. Entonces quizás hay maravilloso. Cualquiera de los dos puntos nos va a llevar a lo mismo, ¿no? Que el Señor quiere que la gente se bellezanga. ¿Qué más? ¿Qué más vemos ahí? Les hago una pregunta. ¿Qué promesa se cumple en esta historia? Salvación. Belleza. Una promesa que se cumple en esta historia es salvación. ¿Qué más? ¿Qué otra promesa se cumple? A la luz de lo que hemos leído. ¿Pueden leerla también si quieren ahorita? ¿Qué promesa ven que se haya cumplido? ¿Qué más? Salvación, ¿qué más? Que el Espíritu Santo guía. Que el Espíritu Santo guía, es una promesa. Belleza.
¿Será que es una promesa que Él sostiene al que envía? Entonces lo sostuvo Felipe. ¿Será que Dios le armó el caminito, como decíamos, no? Porque de repente hizo todo como para que cabalín él llegue. Espera, está leyendo y dice, ¿y cómo puedo ir? Tú sabes, mira, hay agua, digamos. O sea, ¿será que eso es una promesa? Para mi vida y para la tuya, ¿será que es una promesa que Dios va a ordenar el camino para que vos vayas? Con esto sí, sí. No está explicado, pero la Biblia habla que quien convence a la persona del arrepentimiento y de la palabra es el Espíritu Santo. Entonces, cuando el eunuco se acepta la palabra, acepta a Jesús, sería como una acción del Espíritu Santo. ¿Sí? Amén, sango. Y aparte, el que lo vio fue el Espíritu Santo. Lo dice, remarca que el ángel le habla, pero el que hace todo el trabajo es el Espíritu Santo. Se dan cuenta que no golpea con lo que dice más adelante, que es el trabajo del Espíritu Santo, ¿no? Recordar, armar, traer. Bueno, cuando Él se entristece nos hace saber, digamos, ¿no? Cuando pecamos nos hace sentir que hemos pecado, nos hace sentir tristes, ¿no? Amén, sango. ¿Qué más? ¿Qué otra promesa linda vemos del Señor que se cumple en esta historia? Como dijimos, ¿no? Él prepara el camino, prepara la tierra, Él sostiene, salvación. Tiene un momento que Jesús habla que solo vino a Él quien el Padre lo envió. Ya. De alguna manera, y tiene otra manera que Él habla también, que vino al mundo para agarrar lo que su Padre le entregó. Entonces, de alguna manera, el Padre también le dio el etíope a su pueblo. Hay una promesa fuerte que quiero que la vean en el versículo 39. Dice, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. ¿Qué promesa se cumple fuerte en ese versículo? ¿Qué promesa? Básicamente le cambió la vida al eunuco. Ya, va por ahí. ¿Qué promesa? El gozo. Ya. ¿Será que la Biblia promete que el resultado de la obediencia es gozo? Sí. Sí. Es paz. Ya. Fruto de paz Y gozo. justicia. Paz Ya. y justicia. Hebreos 2. Ya, maravilloso, buen punto, excelente. No, está maravilloso, claro que sí. Belleza. La obediencia siempre nos va a llevar, como decía, a paz, gozo, a todo lo que el Espíritu Santo ha preparado: amor, paz, paciencia, benignidad, templanza. Todo el fruto que el Espíritu Santo promete es para los que le obedecen. Por eso Jesús dijo, el que lleva fruto, yo lo voy a limpiar para que lleve más fruto. Pero el que está separado de mí, Nelson, el que se separa del Señor y quiere demostrar en la iglesia que tiene su fruto, al ratito se va a volver, no, su fruto está podrido. O sabe que su fruto no alimenta a nadie, más bien empeora, digamos, ¿no? Pero el que está caminando con el Señor, oye, wow, ese varón, mira, wow, y mira lo que está, oye, vámonos con él, ¿no? Entonces multiplica, trae, alimenta. Bellezanga está ahí. La obediencia siempre va a llevar gozo. Lo dice Josué 1, lo dice Salmo 1, ¿no? Y meditará en el libro de día y de noche y todo le va a salir bien. Todo le va a salir bien, todo va a prosperar. Y eso pues trae gozo, familia hermosa. Josué capítulo 1, ¿no? Esfuérzate, dice valiente, guarda este libro y medita en él de día y de noche y todo te va a salir bien. Eso es una promesa. Y el te va a salir bien significa pues que vas a tener paz, que vas a tener gozo, que lo que hagas te va a ir bien, lo que emprendas te va a ir bien. Por supuesto que eso te va a llevar a gozo. Por supuesto que vas a estar feliz porque, bueno, quiero hacer esto y te va a salir, ¿no? Bueno, quiero hacer este proyecto y te va a salir. Bueno, quiero servir al Señor, te va a salir. Bueno, quiero casarme, te va a salir. Obvio que vas a tener gozo porque lo dice la Biblia. Es matemática bíblica, ¿no? Obediencia me lleva a gozo, ¿no? Obediencia me llega a tener relación con el Señor, ¿no? Desobediencia, a lo contrario, ¿no? Desobedecer al Señor me va a alejar del gozo. Desobediencia me va a alejar de la paz. Desobedecerle al Señor en un punto de mi vida es meterme a las tinieblas, ¿no? Dice la Biblia que el que no recoge conmigo desparrama, digamos, ¿no? Entonces no necesitas irte a la calle a drogarte para hacer del reino de Satanás. Necesitas solamente apartarte un poquito y empezar a desparramar en vez de juntar.
No, lo que pasa es que quiero por un ratito, no probar alguna cosa, está desparramando. Lo que Jesús está amontonando, lo dijo él, digamos. Por eso es que el gozo ficticio del mundo nos dura poquito, ¿no? El gozo ficticio que nos da las cosas del mundo, pero el gozo que da el Señor es pues único. Gozo, paciencia, amor, benignidad y todo el paquete completo del Espíritu Santo. Esa es la promesa del fruto del Espíritu Santo. Amén. ¿Sango? ¿Qué otra promesa podemos ver que se ve acá? Aparte de lo que acaba de decir, que está muy bueno, ¿no? La obediencia lleva al gozo. O se la vuelco, ¿qué ejemplo a seguir podemos ver en esta historia? ¿Qué ejemplo? Las buenas nuevas son como promesas. No, las buenas nuevas es el Evangelio, sí. Se llama buenas nuevas al mensaje del Evangelio. Y es una buena nueva porque es la mejor noticia que podemos tener. Es lo que hizo el eunuco cuando fue al pueblo. Maravilloso. Entonces, ¿qué ejemplo sería bueno a seguir en esa historia? Llevar. Maravilloso. ¿Qué más? ¿Qué hizo el eunuco? El eunuco no llevó la buena nueva, pero ¿qué hizo el eunuco? Recibió. ¿Qué más? Se bautizó. Maravillosa palabra. ¿Se bautizó? ¿Qué más? ¿Qué otra? ¿Qué otro ejemplo a seguir? ¿Será que un buen ejemplo a seguir es no le des vuelta a lo que el Señor te llamó, digamos, ¿no? Deja de voltearlo, porque si Felipe no se ponía las pilas y lo hacía rápido, se iba a perder una vida. Posiblemente ese varón iba a chiparse más y no iba a llegar quizás a hacer lo que en la historia es, ¿no? Qué importante obedecer al llamado, ¿no? ¿Qué personas estarán dependiendo de tu vida y de la mía que están esperando que vos conozcas al Señor, ¿no? A mí me desafía cuando dices, ¿serás salvo tú y tu casa? Bueno, entonces pues tu casa está esperando que te pongas las pilas con el Señor. Posiblemente no para que vayas y le prediques, pero para que vos estés pues con el Señor y tu familia lo vea, lo sienta, ¿no? Un montón de veces he contado cómo mi hermana se convirtió al Señor, ¿no? Lo mismo que Fer, digamos, con Fer y su hermana y su mamá. No fue de que Dios te enseñó de ver cómo Fer trataba las cosas de la vida con el Señor, entonces eso hizo que su mamá diga, oye, yo quiero tener eso, ¿no? ¡Wow! Tantas cosas que se pueden estar perdiendo por no estar obedeciéndole al Señor, ¿no? Como en esta historia, ¿no? Felipe, de una vez, digamos, ¿no? No tuvo como que, bueno, ¿sabes qué, Señor? Lo que pasa es que primero pego plata, ¿no? Y después, o ¿sabes qué? Primero me quiero casar, ¿no? Y el Señor, pero ya tenía que haber ido, viejo, ya tendría que estar en el ministerio de alabanza, viejo, ya debería estar, hermano, ya, ¿eh? Es lo que pasa, Señor, es que, viejo, hay eunucos que te están esperando. Hay personas que están esperando que se les predique el Evangelio, viejo. ¿Qué ibas a decir, querida? En esta parte de hacer prontamente lo que sería obediencia, también el eunuco, porque aprovechó la oportunidad que tenía. Porque no sabemos hasta cuándo estaría vivo y hasta cuándo tenía la oportunidad de encontrar otra persona que lo podría bautizar. Tenía esa oportunidad, acabara de escuchar, pero ya sabía lo que quería, que era cumplir la cosa que Jesús dijo que tenía que hacer. Perfectísimo. ¿Qué tal esa palabra? ¿Qué tal ese ejemplo a seguir, Dios? Rápido también para hacer las cosas, ¿no? Se le enseñó, vamos a darle. Y vio la oportunidad. Oportunidad como la que va a haber este domingo, familia hermosa. Bueno, este último domingo del mes. Por eso es que estamos hablando de bautismo, porque toda esta historia nos lleva a la obediencia. Entonces, como acaba de decir Brenda, aprovechando el mensaje que dio Brenda, familia, el domingo, el último domingo de este mes, vamos a tener bautismo. Aprovechalo. Porque puede ser, como decía Brenda, de que posiblemente para alguno de nosotros no haya más oportunidad. Aprovecharlo. Qué buen punto, excelente punto. ¿Qué más? Hay un buen ejemplo a seguir que siempre me ha encantado. Dios movió cielo y mar, trajo un torbellino, movió todo el universo para una sola persona. ¿Qué ejemplo ven ustedes ahí a seguir? ¿Qué ejemplo? ¿Será que una vale? ¿Será que una vale? Para Dios sí. Ya, para Dios vale. ¿Qué más? O sea, no sé si estaba acá, un día predicó Peco acá y contó de un misionero que había ido a predicar durante 20 años y durante 20 años se convirtió uno solo y que el varón cuando llegó a su casa nadie lo recibió, pero vino una persona y le dijo, oye, ese uno vale, cuenta para el Señor. Y dice que él se sintió gozoso, pero 20 años invirtió y le decía, Dios dio todo por ese uno. Dios movió todo el universo por ese uno. Dios hizo todo lo que tenía que hacer por ese uno.
Después conocí a un misionero que tenía un niño con síndrome de Down. Y él decía, pero ¿por qué señor con síndrome de Down y misionero, no? Bueno, se fue a África y se fue con su niño, porque aparte era papá soltero, entonces con el niño con síndrome de Down. Pero señor, ¿por qué es una carga, no? Aparte que tengo que hacer misiones, aparte que no tengo dinero, tengo un hijo enfermo, ¿qué onda? Y resulta que los agarra una tribu en África y resulta que lo iban a matar, y de repente el jefe lo llama a él y le dice, te quiero conocer a tu hijo, al niño con síndrome. Y él dice, pero ¿por qué a mi hijo? No, lo que pasa es que mi hijo también tiene esto y quiero preguntarte cómo haces para vivir con él. Y eso fue lo que abrió la llave para que esa aldea se convierta. Un niño con síndrome de Down. ¿Será que uno vale para Dios? Lo vale. ¿Será que el ejemplo a seguir es que aunque sea ese Canva que no me cae bien, aunque sea que me raya, pero no sé por qué me lo topo todo el tiempo y lo tengo aquí y me hace mal? ¿Será que por ahí ese es tu eunuco que el Señor te está mandando, y por ahí lo único que vas a tener que hacer es ir a darle un abrazo y decirle, sabes que Dios te ama, vamos a mi iglesia, te invito, ¿por qué no venís a caminar? Te invito un pollo, te invito, vamos a... ¿No será que vale ese uno? Porque somos machos, ¿no? Y yo lo he hecho muchas veces eso, ¿no? Para ver en mi barrio y decir, bueno, a eso sí le predico, no, porque Miechi, por ahí ese es el eunuco viejo de mi vida, por ahí ese es el Pablo que va a ir a predicarle a otro. ¿No sería acaso un buen ejemplo a seguir de, vale uno? ¿Vale? Sí. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué otro ejemplo a seguir? ¿Será que un buen ejemplo a seguir es estar dispuesto a obedecerle al Señor? Porque eso es algo que a veces se nos olvida, ¿no? Señor, yo te doy mi vida y todo. Y ya cuando el Señor te habla, lo que pasa es que pucha, pues, o sea, yo decía, digamos, te doy mi vida, pero no era así, digamos. Les voy a poner un ejemplo. Nosotros hicimos evangelismo en el parque urbano, ¿se acuerdan? Fuimos a evangelizar el parque urbano. Antes de ese evangelismo, hubo una persona que me escribió y me dio su testamento un miércoles. Me dijo que él era el evangelista más locango que evangelizaba en plaza, en barrio, en calle. Mi hermanazo, usted no sabe, pastor, me decía, no, pastor, usted no sabe, donde usted me ponga, yo soy pues una más, ya pues te espero el sábado, para el domingo, ya pues. Cero. Y yo dije, oye, ¿cómo hay gente que me eche? Y después del evangelismo, otra persona me escribe y me dice, una mujer, ¿por qué no me dijo pues, Manolín, que iban a ir al este? Pero si lo pusimos, pero es que yo no uso redes sociales, pero venga para las reuniones si usted conoce. Pucha, lo que pasa, y ahí me dice, lo que pasa es que yo pues voy, ese día voy pues allá, y si le mostraría el mensaje, hasta le dije a mi esposa, parece que me está catarreando, porque me dice, lo que pasa es que yo predico en plaza, en calle, en barrio, en la cárcel, y predico aquí, predico allá, predico otra vez la misma historia. Y yo le hice la trampita, ¿no? Ya, pues la espero el sábado, le digo. No puedo, pues el sábado. Bueno, la espero el domingo, pues en Cairo. Pucha, le cuento que el domingo no, es que lo que pasa es que unos parientes han llegado, no sé qué. Y yo en mi mente decía, ¿en serio, amigo? O sea, me venía a decir que soy la evangelista del mundo, y cuando el Señor te da una oportunidad para trabajar, ¡tarán!, apareció algo, se fue otra persona. ¿No les hace parecido más o menos a nosotros? No se nos llama la atención a como nosotros, Señor, yo te voy a servir, y lloramos, ¿no? Y papito, y el Señor, ya pues, deja esto, ¿no? No, pucha, yo pensé que digamos, no, es que primero se empieza por esto, ¿no? Bueno, ¿querés servirme? Hablarle a tus papás de mí, ¿no? Servirle a tus papás, no, con mi papá no. El que, Señor, bueno, el que, dice la Biblia que el que toma el arado y mira para atrás, no es digno de mí. Entonces, si yo voy a agarrar el arado del Señor y voy a decir, ok, voy a hacer lo que el Señor me dijo, entonces no puedes mirar para atrás, pues. Lo dice la Biblia, lo dijo Tonche el domingo, ¿se acuerdan? Si yo digo que voy a caminar con el Señor y de repente viene, ya el Señor dice, ya pues listo, vamos, ya baja, ya vamos a hacer listo, anda allá y vas a lavar los baños en el canal. No, lo que pasa pues, Señor, es que yo pues, digamos, tengo pues mis zapatillas, no mires para atrás, si vas a estar con eso. Si vas a tomar el gozo del Señor, el arado del Señor, es para darle para adelante. Y obviamente que el mismo Jesús dijo, no, el que quiera ser mi discípulo, me encanta la palabra, lo usamos siempre, digo, niéguese pues, así mismo. ¿Saben lo terrible que fue en mi vida empezar a usar un perfume de 200 pesos? Que no es barato, es un buen precio, pero toda mi vida usé un perfume caro. Y en este tiempo que estamos a tiempo completo, no hay para ese perfume. Estuvimos ¿cuántos meses sin perfume? ¿Te acuerdas, amor? Seríamos unos 5, 4. Y yo estaba chocho y me di cuenta que yo dije, wow, tantas cosas que yo tenía que no sirven para nada. Y lo hice por el Señor, que estaba feliz.
¿Sabes cuántas veces me toca con mi esposa ahora buscar esas pensiones de 10 pesos? Antes no las miraba, porque no había plata, ¿no? Y varias veces el Señor me había mandado a esos lugares y no, yo no voy a ir porque no me llamaba ya. Y ahora que lo estoy viviendo digo, wow, tanta riqueza que hay en esos lugares, ¿no? Tantos lindos lugares donde podría comer por 10 pesos. Y me tocó vivirlo ahora con el Señor y lo estoy disfrutando. Pero es porque tomé el arado con el Señor y no puedo volver para atrás. No puedo decirle, Señor, yo dije que te iba a servir, pero no, pues no me dijiste que me ibas a quitar todo, digamos, me voy para atrás. El que tomó el arado con el Señor es a darle. Él se va a encargar, por supuesto. Pero si te toca, en la gracia del Señor, pasar necesidades, amensango, pues, no le voy a pasar tu proceso, ¿no? Pero es que el Señor me hizo porque me salga acá un nódulo y tengo que ir a andar, pasarlo con el Señor. Porque solo te quedan dos opciones, ¿no? Ayer, y eso le contaba ahora a mi brother, ayer se me puso mi espalda feísima, no sé qué pasó, se activó algo, pero no podía, así caminaba como viejito y golpeaba la vagoneta y gritaba, y yo empecé a querer decir cosas malas, digamos, ¿no? Porque, Señor, pero si estoy yendo a servirte, estábamos yendo a ver unos palets para hacer tu casa, ¿vio? Estamos haciendo el café aquí al lado, ¿qué te pasa? O sea, me duele todo, no podés hacer un poquito. Y venía sufriendo, ¿no? Y llegué allá y el tipo me sorprendió y me cambió el día porque me dice, ¿sabes qué, Manuel? Llévate tu hijo los panes, te los regalo. ¡Wow! Pero hay que traer un camión, yo te lo pago. Hay un camión ahí, no te preocupes, aparecimos en la casa de Claudio. Ayer a las 5 o 6 de la tarde, perdón, lo hice atrasarse al pobre Claudio. Pero mientras yo veía eso, yo sentía como el Señor me decía, ese es el precio, hijo. Ese es el precio para que mi nombre sea glorificado en Canaán, para que mi presencia esté en Canaán. Ese es el precio. Tenés que pagarlo. Y yo dije, wow, me dolía la espalda y en el dolor me reía porque decía, espera, ¿y de dónde acaban de salir 30 palets que ahora son todas las mesas y sillas que van a ver en el café? O sea, tenemos mesas de sillas gratis. Y yo decía, wow, a veces vale la pena sufrir un poquito esos desvanes, pero el Señor al ratito te va a dar algo. Hoy día me levanté distinto, hoy día fui a entrenar, entrené kickboxing, no me duele la espalda, gloria sea al Señor, Él sabe. Pero si yo me hubiese tomado la opción B de quejarme de la vida, de renegar por la vida, de ir pateando todo lo que se me ocurrió, no hubiese ido a los padres porque incluso te dije, no amor, ¿sabes qué? Prefiero dar la vuelta acá porque me duele mucho. Me hubiese perdido todo ese gozo que tuve ayer en la tarde de ver la gloria de Dios en un camión, digamos, ¿no? Porque decía, espera, llegó el lugar y ahora tenemos 6 mesas, sillas y tenemos un montón de padres. Wow, solamente el Señor para poder hacer todas esas cosas. Amén, saco. Estar dispuesto a estar y hacer lo que el Señor te dijo es lo que va a hacer que haya bendición en tu casa, ¿no? Gozo. No importa lo que el Señor te diga, pero si hay disposición, Él lo hace todo. ¿Qué más? ¿Qué otro ejemplo vemos acá? ¿Qué otro ejemplo vemos aquí que le llama la vida? Le llama la atención, perdón. ¿Qué estaba haciendo el eunuco cuando iba para allá? Leyendo. Aleluya. ¿No será un muy buen ejemplo ese, digamos, ¿no? Leer la Biblia, por ejemplo. ¿Cuánto tiempo pasas leyendo la Biblia? A ver, de conciencia. Y me voy a hacer un poco el gallo porque de verdad, preguntarle a mi esposa, la estoy leyendo en un año y viejo le tiro a veces 28 capítulos. Yo quiero, pero pucha, y lo tengo que hacer. Y después que lo leo digo, wow, qué bueno es leer la Biblia. Y después que leo los 28 capítulos hago mi devocional con la Biblia. Y de repente me doy cuenta que le tiré todo el día con la Biblia. Y la leí y le saqué de vuelta para atrás. Y no es un libro que me aburre, más bien me emociona porque, oye amor, había leído esta historia, oye, nunca leí. Wow. Y yo digo, qué buen ejemplo a seguir, pasar pues tiempo con tu Biblia, leer tu Biblia. ¿Saben qué, familia? Al baño se puede hacer esto, mira, puedes apagarlo y te vas al baño con tu Biblia. Es maravilloso. Nadie lo hace. Porque yo dije, wow, la llevé, me vine un día al baño y dije, oye, la carne, ¿no? Porque pero primero fue como que, era que traiga mi teléfono porque podía haber jugado, podía haber mirado redes sociales. Lee tu Biblia, Manuel, y verdad, gracias Señor. Y me entré al baño leyendo mi Biblia y después salí, wow, qué buena historia la que acaba el Señor me acaba de confirmar. Le digo, te estás perdiendo de las confirmaciones del Señor, te estás perdiendo de la guía del Señor por estar en otra. Porque el tío me pudo haber estado leyendo cualquier otra cosa, pero qué buen ejemplo a seguir, ¿no? Lee pues tu Biblia. Es lo mismo que dice, y meditarás en este libro de día y de noche. En otras palabras, medita pues y lee tu Biblia todo el día, te va a gustar, te va a llevar a gozo, te va a llevar a conocer al Señor, te va a llevar a obedecerle al Señor.
Pasar tiempo con la Biblia es pasar tiempo con Dios, es su palabra, Él está revelado ahí. La forma más directa de saber qué quiere Dios en tu vida es poner en la Biblia, por supuesto. Y si me puedes decir como una vez, yo dije, es que me aburre la Biblia, es que no la estás leyendo con el Señor. Porque cuando la lees con el Señor es una aventura imparable, te babeas por tenerla. Por eso es que hay gente que mata por este libro, ¿no? Por eso hay tantas películas sobre este libro. Por eso es que en la China cuando llegan a la Biblia la gente llora y se la quitonea, porque ellos sí saben lo que vale una Biblia. Pero si toda mi vida he tenido 7 Biblias, porque bueno, mi papá es pastor, mi tío es pastor, mi abuelo es pastor, y de repente ya pues me cansé de la Biblia, quiero otro libro, no, es que no has tenido esos ricos. Hoy día Tonchi me decía eso, ¿no? Tonchi me decía, creo que yo soy la única persona que dice que como hijo del pastor es una bendición que tu papá sea pastor. Y yo le dije, de verdad, es la única persona que he escuchado, porque siempre tienen el famoso síntoma del hijo del pastor, ¿no? Que no quieren saber nada con la iglesia. Porque el papá fue un pastorazo de iglesia, pero se olvidó por pastorear su casa. Se olvidó que su primer ministerio es su casa. Y lo entiendo porque los pastores, y yo he estado metido en eso, ¿no? Damos alma y vida por la obra, pero a veces se nos olvida que tiene que ser lo mismo con la casa. Cuando yo y mi esposa nos casamos recién, y se los he contado un par de veces, ¿no? Nos casamos un 28 de enero y su cumpleaños de ella es un 14 de marzo, o 24, 14. Es mi iglesia, pero no es que me olvide la fecha. 14. Entonces, ahí fue mi primer encontronazo, porque el Señor me estaba hablando de, bueno, Manolo, y tenés que ser mayordomo de tu casa, Fer es tu primer ministerio, Fer es la cara de Jesús en mi matrimonio. Es a la que le tengo que servir como dice la Biblia, a la que tengo que amar como dice la Biblia. Y llegó el día del cumpleaños y tocaba un martes, era un altar aquí, y yo le dije, perdón amor, no, pero hay altar, digamos, y tengo que predicar. Pero es mi cumpleaños, sí, pero lo celebramos mañana. Y yo no sabía que para Fer el día de su cumpleaños y para la familia de Fer era demasiado importante. Y yo venía de un joven misionero soltero, de dejar todo, de que mi cumpleaños lo pasé en el barco, que mi cumpleaños nadie lo pasé con Tonchi llevando unos misioneros. Entonces tuve mi primer encuentro porque peleamos por eso. Entonces yo, pero es que Señor, hacele ver a tu hija, no puede ser. Y Fer lloraba, ¿no? Pero es que Señor, yo estoy yendo a hacer tus cosas, ¿qué onda? ¿No? Y me recuerdo que en toda la pelea me quedé con Fer. Dije, ya me voy a quedar con ella. Tuvimos al otro día, yo, así, pero 8 de la mañana vienen a desayunar Vivi y Jorge Eduardo. Y Jorge Eduardo me empezó a echar, pero de entrada nos sentamos. Oye, imagínate, ¿y cómo la está tratando? Ella es tu primer ministerio, ¿no? O sea, que se caiga de la iglesia, ¿no? Que se caiga a Canaán, que se caiga a los... Pero ella tiene que estar bien. Y ya Fer se alegró. Entonces me empezaron a echar y me dice, manito, de nada te sirve. Y ojo, se los paso como un muy buen ejemplo a seguir, aprovechando el ejemplo. De nada sirve un éxito empresarial, ministerial, si no hay éxito familiar. Manito, de nada te sirve. Si ella está mal, de nada te sirve que vayas a predicar. Ponete a cuenta con tu esposa, está bien con ella y anda a predicar lo que va. Porque la iglesia es del Señor, la iglesia es de allá, pero tu matrimonio es algo que el Señor te lo ha dado a vos. Así que solteros, bien. Si quieren esto si quieren hacer o tener un matrimonio del Señor, bueno, ese es el precio a pagar. Y la segunda vez que yo tuve mi segundo encontrón fue que fuimos a hacer misiones a un pueblo, después íbamos a otro, en el Beni, y Fer se enfermó, empezó a vomitar con un grupo de chicos. Y llegamos a un otro pueblo que era una intercesión. Para acá se iba para la Trinidad y para acá íbamos a hacer, donde estábamos yendo a predicar. Y llegamos a la intercesión y yo en mi mente era que le iba a subir a Fer en una flota y se iba a ir a Trinidad y yo iba a seguir predicando. Y ahí fue mi segundo, porque viene el pastor Enoli y me dice, hijo, ¿qué vas a hacer? No, que se vaya nomás de flota. No, hijo, usted vaya con su esposa, agarra su... No, pastor, yo no me voy. No, usted va a agarrar y... No, su pastor. Y me dijo, ahí me acuerdo una frase, hijo, voy a estar casado. Ahora tus decisiones son otras, tus prioridades son otras. Y yo dije, no puede ser, pero hijo, nada, agarre su boquita, se la cierra y la lleva a su esposa al médico en Trinidad. Quería patear todo el mundo porque decía, y yo me quejaba con el Señor, pero Señor, vos sabés que tu hora y me encanta y vos me das paso y yo quiero ir. Y sentí como el Señor me decía, hazle caso, pastor. Ella es lo más importante después de mí, tu casa. Entonces yo ahí aprendí eso y dije, wow, Fer es lo más importante después del Señor. Y después de Fer van a ser mis hijos. Y si yo tengo un buen matrimonio y mantengo a mi casa como pastor y sacerdote en mi casa, entonces el ministerio va a ser natural. Va a
hace naturales. Por eso es que Tochi tiene un buen éxito, por ejemplo. Tochi tiene un buen éxito en su casa, ministra su casa, ministra a sus hijas, entonces es un buen pastor en la iglesia. Mi esposa es la que me va a dar a mí el testimonio. Entonces yo, o mis hijos, digamos, porque ella es la más cercana a mí, entonces ella me conoce, ella sabe. Sí o sí tiene que ser en ese orden. Por eso dicen, no, Dios, familia, iglesia, tal. Pero cuando hay al revés y de repente pastor, no, como Manolito, digamos, no, que voy a dejar mi vida, y está bueno, es un buen principio, pero no es el orden que el Señor tiene para nosotros. ¿Amén? ¿Sago? Por eso Jesús dijo, a la mujer le da duro, ¿no? Mujeres, y al hombre solamente un pequeño chutazo nos tiró. Ámenla como Cristo. Simple, ¿no? No la puse así hermoso, ¿no? Mujeres, ustedes, y a los hombres, ámenla como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo amó Cristo a la iglesia? Dio su vida. Dio su vida, la santificó, la purificó y literalmente murió por ella. En otras palabras, hombre, tenés que morir por tu esposa, por supuesto. Así de sencillo nos la puso el Señor a nosotros. ¿Avanzamos? ¿Qué otro ejemplo podemos ver acá en esta historia que podría ser un buen ejemplo a seguir? Dispuesto a obedecer leer la Biblia. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué hizo el etíope? ¿Qué hizo Felipe con el etíope cuando se encuentran? ¿Qué hizo? ¿Qué hace el etíope cuando se encuentra con Felipe cuando se encuentra con el etíope? Según la historia que... comprende lo que le... ¿Ya? ¿Pero qué dice que le hizo? Le enseñó. Ahora, ¿no sería un buen ejemplo a seguir que enseñemos pues lo que el Señor nos ha dado? No estoy hablando por si acaso de predicar, no estoy hablando de pasar tiempo, estoy hablando de enseñar. ¿No sería bueno que sigamos ese ejemplo a seguir? Les voy a poner un ejemplo fácil. A mí me enseñaron lo que yo estoy aprendiendo del bautismo y yo lo estoy dando. Porque esto no solamente lo hemos dado acá, lo estamos dando a todo el mundo. Porque recibimos esto y dijimos, queremos enseñarlo. ¿No sería un buen ejemplo a seguir de Felipe, que estaba dispuesto a enseñar, presto para enseñar? No estuvo, digamos, como que, bueno, saber que no sé si va a enseñar. El otro día un pastor me voló la cabeza porque decía, yo invierto en el Evangelio. ¿Y cómo invierto en el Evangelio? Cuando quiero predicarle a alguien, voy y le invito un pollo. ¡Wow! Decía yo, claro, porque nadie quiere comprarle un pollo. Entonces yo agarro mis 20 pesos y le digo, oye, te invito un pollo. ¿Y por qué? Pues yo te invito un pollo. Y no es más, me dice, nos sentamos y le digo, oye, ¿te gustó el pollo? El Señor te lo acaba de regalar porque yo lo tenía, y ya le empieza a predicar. Y yo decía, oye, que a veces nos falta un poco eso, ¿no? Invertir en el Señor, digamos, ¿no? Por ejemplo, mucho tiempo acá se acuerdan de los 5 pesos que era para el taxi. Eso fue algo del Señor. Y mucha gente venía acá porque me decía, oye, no tengo plata. Venite, hermano. Y lo mandábamos en taxi a todingo. Y yo decía, ¿por qué no invertir en esas cosas del Señor? ¿Por qué no invertir, digamos, en todas esas? No simplemente invertir como hacemos, ¿no? En el diezmo y en la ofrenda, que está bueno. Pero ¿qué onda de esas pequeñas inversiones en el Señor, ¿no? De invitar un cuarto de pollo, de pagarle la entrada a alguien, de perdonar una deuda. Por ahí, oye, ¿sabes qué te perdono? Porque Cristo me perdonó mi deuda, te la perdono. ¡Wow! Invertiste en el Señor. ¿Se acuerdan cuando salió el iPhone 5S? Para los que tuvieron iPhone, el 5S, ¿se acuerdan? Fue el primer iPhone larguito. Bueno, para los que no me conocen, en esa época yo era el mejor vendedor. No, mentira. Yo vendía iPhones y le vendía iPhone a todo el mundo. Y el Lord Apple. Y me recuerdo que una vez un pelado, un técnico, me fregó una pantalla, un 5S recién comprado, $700, me acuerdo. Compré 3 y uno de esos se lo llevé para que me lo arregle y le tiró la pantalla azul, el famoso problema de pantalla azul. Y yo decía, no, vos me vas a devolver y peleamos. Y yo me acuerdo que me enojé y le dije, Señor, vos viste que fueron $700 bien invertidos, me lo diste vos, Y yo me recuerdo cómo el Señor me dijo esa vez, invertí en mí, invítalo a la iglesia. No seas loco, vos que la voy a inventar, lo que quiero es pegarle, Dios me lo fregó en mi celular. Y yo me recuerdo que al tiempo, ¿sabes qué, Señor? Quería hacer caso. Entonces me acerqué a mi amigo y le dije, ¿sabes qué? Vamos a hacer una cosa, no me vas a deber nada. Ya, me dijo, ¿qué quieres que haga? Vas a venir conmigo a la iglesia por 10 sábados. 10 sábados a Cairo. Ya, listo, nos dimos la mano. Y el tipo fue los 10 sábados, y ahorita se congrega en casa de oración, pero era el tipo más ateo. Y me acuerdo que al 5º o 6º sábado conoció al Señor, le entregó su vida, y el loco ahora se fue a casa de oración y ahora sirve allá. Y yo decía, mieche, fueron los $700 mejor invertidos de mi vida. Pero ¿por qué no hacer ese tipo de cosas?
es lo que hizo Felipe acá, ¿no? Felipe invirtió su tiempo en enseñarle, ¿no? Pudo haber estado haciendo cualquier otra cosa, pero claro, pudo haber estado ganando su vida, ¿no? Trabajando en lo que le gusta, haciendo plata, pero no. Los que están con el Señor, como vimos acá, no están dispuestos a dejar lo que se tenga que dejar con tal de seguir hasta la gloria, ¿no? Primera Corintios dice: nadie que enrolándose en el ejército del Señor se enrola en los negocios de la vida con tal de alegrar y dejar feliz al que lo enroló. Es un juego de palabras que usa Pablo, pero en otras palabras es: el que se mete en el ejército del Señor no se va a meter pues en otro negocio de la vida con tal, dice, de agradar al que lo enroló, al que lo metió al ejército del león. A ver, ¿qué otro más? ¿Qué otro ejemplito podemos ver acá? ¿Qué otro ejemplo podemos ver aquí del Señor en todo esto, o de los personajes? No se preocupen, chao, que le vea ahí. No te preocupes. ¿Qué otro ejemplo podemos ver del Señor? ¿Será que Felipe conocía al Señor? Eso es un buen ejemplo, ¿no? ¿Conocía al Señor para haberse movido así? Entonces quizá un buen ejemplo para recordar hoy día no es conocer al Señor. Lo dijo Miki. Qué importante conocer la voz de Dios. Lo dijo con Tonche, ¿no? Distinguir la voz de Dios. Les hago una pregunta. A la luz de lo que le pasa a Osea y le pasa a Abraham, ¿no? Abraham recibe una palabra, ¿no? Agarrar al niño y sacrificarlo, ¿no? Espera un ratito, Dios. La Biblia dice que no hay que matar. La Biblia está en contra de matar. Y aparte, tu palabra dijo que este era el hijo de la promesa. Entonces, ¿sabes que no es Dios lo que me está diciendo? Capaz es el pecado, ¿no? Capaz es mi carne, ¿no? En cambio, Abraham conocía a Dios, entonces supo distinguir entre lo que la Biblia dice y lo que Dios le mandó a hacer. Ahí le paso una. La otra, Osea, ¿no? Osea, levántate y casate con una prostituta. La saben la historia, ¿no? Y no me imagino el grupo de profetas, ¿no? Pero o sea, yo creo que eso no es de Dios. Yo creo que no es de Dios. Uno, dice la Biblia que no puedes meterte con una mujer extranjera para comenzar, ¿no? Dos, peor prostituta. Y tres, que no puedes casarte, viejo, porque teníamos el don, el voto de Nazareo. Entonces él dice: espera, tengo todo esto que me dicen, pero yo pues conozco la voz de mi Señor, pues, Él me lo dijo. Entonces va y se casa. Y le habrán dado palo y todo lo que vos querrás, pero al final salió el fruto, ¿no? De la obediencia, ¿no? Por eso, como decía Miki, es tan importante reconocer la voz del Señor, ¿no? Cuando el Señor te hable y vos la reconoces, no, es que lo que pasa es que viene tu pastor y el papa y el apóstol. No, ya yo tengo palabra del Señor. Cuando nosotros el Señor nos dio la palabra de Canaán, un montón de personas, no, pero es que es ilógico. ¿Y por qué se van a mantener? ¿Pero cómo van a hacer eso? ¿Y quiénes van a ir? No te preocupes, escuchamos al Señor y le obedecimos. Lo mismo que Cairo. Cuando yo llegué a Cairo era así. Cairo era así, y sabes que más bien ustedes son bonitos al lado de lo que había en Cairo. Venía cada zarrapastroso a Cairo, llegaban los metaleros, los cirqueros, los pidequintos, y había gente que fue a Cairo y me miró y dijo: no, me voy de acá, digamos, ¿no? Y nosotros chochamos, ¿no? Nosotros adorábamos al Señor. Yo le voy a mostrar fotos de cómo era el cuartingo en el que éramos Todingo y Tonche, el gordingo allá, y Todingo disfrutábamos la presencia del Señor. Pero vino mucha gente que dijo: no, aquí me van a saltar. Y dice: bueno, y yo decía: solamente los que conocen la voz del Señor saben reconocer los lugares donde el Señor está. Solo esa persona. Avanzando. Para terminar, ¿qué mandato ven que hay en esta historia? ¿Qué mandato bíblico? No ejemplo, ¿qué mandato se cumplen acá? ¿Qué mandato hay del Señor? Evangelizar, buenísimo, buen punto. ¿Qué otro mandato? Obedecer, muy buen punto. ¿Qué otro mandato? Esa. ¿El qué? El bautizo. Bautizarse es un mandato, no es negociable. Y por si acaso, ¿no? Estamos enseñando esto porque voy a decir, porque va a haber bautismo. Y mediante sea estaba enseñando esto, han salido preguntas, ¿no? Una persona me dice: oye, si yo me bautizo, digamos, en Cairo, ¿significa que tengo que asistir a Cairo? ¿Qué opinan ustedes? ¿Será que Felipe, el eunuco, se bautizó y se hizo parte de Jerusalén? ¿No? ¿Siguió siendo de Etiopía? ¿Será que volvió a buscarlo a Felipe? Nunca más lo vio. Exactamente. Entonces, ¿para quién fue el bautismo? Para el eunuco.
cambió. Y él terminó yéndose por otro lado. Bueno, pero el eunuco no. Pero no tiene nada que ver con eso, ¿no? Por eso me encanta esta historia, porque muestra de un bautismo hecho por una persona que no era un pastor, que no era quizá era Felipe, un tipo que estaba haciendo la voluntad del Señor. No lo voy a pedir, lo leen, pero está explícito en Juan, cuando dice que Jesús no bautizó a nadie, lo dice Juan. ¿Lo leyeron alguna vez? Porque yo quedé así como que, wow, nunca había leído eso. Dice que Jesús no bautizaba, los que bautizaban eran sus discípulos. Entonces, ¿quién es el único que puede bautizar? Un discípulo del Señor. Posiblemente un discípulo del Señor no sea pastor. Sí. Posiblemente un discípulo del Señor no sea misionero. Sí. Pero es un discípulo. Él es la única persona que puede bautizar. Por si acaso, ¿no? Por si alguien dice, oye, disculpa, digamos, ¿quién puede, digamos, bautizar? Todo aquel que es discípulo. Y se acuerdan de Marcos capítulo 1 de 17 que lo llevamos. ¿Cuáles son los dos rasgos de un verdadero discípulo del Señor? ¿Cuáles son los dos rasgos, amor? Lo sigue y pesca. Exactamente, que lo sigue y que pesca. Eso es lo que dijo Jesús, ¿no? Síganme, yo lo voy a hacer mi discípulo, lo voy a hacer pescadores. Pero el primer punto dice, síganme, que yo lo voy a hacer. Exactamente. Entonces, ¿querés saber quién es un discípulo del Señor? Bueno, si pillas esos dos requisitos en esa persona, segurísimo que es un discípulo del Señor, porque es una persona que invierte su vida en pesca. Y ojo, ¿no? Me gusta la parte pesca, porque yo pensé mucho tiempo que era pescar con línea, pero en esa época no pescaban con línea, pescaban con red. Eso quiere decir que la red iba para todos lados y el que agarraba, agarraba. Entonces eso es un pescador que está todo el tiempo tirando el evangelio para allá, tirando para acá. El otro día con mi esposa decíamos que aburrimos un matrimonio porque le hablábamos del Señor. Y yo le decía, ¿y de qué más le vamos a hablar? Si es lo único que tenemos, es lo único que amamos. El corazón, dice, de la abundancia del corazón, lo leímos hace rato, ¿no? Habla la boca. Entonces, si yo estoy pues, a full con la UFC y me encanta la pelea, obviamente después que si me encuentro con alguien le voy a querer hablar de las peleas. Pero si estoy lleno del Señor e inspirado con el Señor, ¿de qué le voy a hablar a otra persona? Del Señor. ¿Saben qué, familia linda? Cuando yo estaba pico con el Señor soltero, yo me recuerdo haberme acercado a chicas bonitas, así con ese afán de, oye, esa chica bonita, vamos a ir a charlarle, ¿no? Quiero conocer, soy joven. ¿Sabes que le terminaba hablando del Señor a la tipa y aburriéndola? Porque yo decía, claro, me quería hacer el coqueto. Hola, ¿cómo te llamas? ¿Y vos qué haces? Ah, ya está, fregamos, ¿no? Pucha, yo pues soy misionero y ya está. La charla era del Señor, digamos. Fueron muchas veces que eso me cuidó, porque para las chicas era como, no eres cristiano. Entonces, ¿y vos qué haces? Yo soy misionero y ya está, hasta ahí llega. ¿Por qué estudiaste? Teología. ¿Y eso qué? No, es que eso, vas a la iglesia. Le decía yo, me caigo. Y no tenía de qué más charlarle, porque mi vida era el Señor. Entonces yo me recuerdo que hasta para eso era un estorbo, decía yo. Porque a las personas que me la acercaban, le hablaba del Señor. A mi papá le hablaba del Señor. Cuando me junto con Claudio, hablamos del Señor. Cuando me junto con Damián, hablamos del Señor. Con mi esposa hablamos del Señor. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Amén, saco?